Una catedral es eso, es donde está el catedras, ¿sí? No necesariamente es civil o religioso. Sí, sí, sí. La catedral es un lugar de 4 paredes donde está el catedras. Impartiendo Y tú conocimiento. eres el catedrático, impartiendo un conocimiento. Sí. Y eso hacían en Grecia. Y todos sentados en el suelo, escuchando al que está sentado en el cojín, que es el catedrático. Ahora, y tus Toda propias su historia, palabras. nomás quién era Pancho Villa, ¿qué sabes de él? Y casi todos, por no decir todos, me contestaban un señor con bigote. Es un señor con bigote. ¿Y qué más? Que traía sombrero. ¿Y qué más? Y ya. Hasta ahí. Y ya. Hasta ahí. A ver, dime otro héroe de la revolución. Miguel Hidalgo. Otro, No. Vicente Guerrero. O sea, traen todo revuelto. ¿Cuáles Sí, tienes no, pensados? por ejemplo, la revolución, ahorita lo que acabas de decir, 20 de noviembre, es la voz popular. O sea, es lo que todo mundo en México sabe. Pero la revolución mexicana hay que verla en 4 fases. En 4 fases. Eso que tú dices 20 de noviembre, lo que yo sé de niño y lo que todo mundo sabe en este país, ese día no significa nada. ¿A poco? O sea, no significa nada. No significa nada. O sea, Madero convoca a que el pueblo se levante en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde a través de un telegrama. O sea, ¿Quién tenía acceso a ese no, ¿qué telegrama? publicidad tenía en el país para que sepa? Ah, Madero dijo esto, ahora está mi arma, aquí, ya me levanté. ¿Sabes quiénes lo hicieron? 2 estados nada más y unas poquitas personas, en Chihuahua y en Coahuila, donde era él. O sea, oficialmente el 20 de noviembre fue ese telegrama, el aviso de que, bueno, Pero en Oaxaca nadie se enteró, sí, ni o sea, en nadie supo, Veracruz, no le llegó. ni en Colima, ni en nadie se enteró. O sea, nada más acá uno que otro en el norte. Y realmente, pues no pasó nada. O sea, Porfirio Díaz siguió. O sea, se levantaron armas que un día, 2, pues ya, para su casa, fue todo. Entonces, lo que se celebra, por ejemplo, que suben niños a un tráiler en los kinder, en las primarias, ahí van de Pancho Villa, de Lita, todo el folclore que hay. Ese tipo de escena es la tercera fase. No es ni la primera ni la segunda. Pero ese 20 de noviembre es el inicio de la primera y duró un día. O sea, quedó olvidado. Ok. Entonces, lo que celebran todos y que, viva Los México, desfiles. los bigotones, los desfiles, es la tercera fase. Donde estamos mexicanos contra mexicanos, con armamento gringo. A ver, pues estamos aquí con Johnny Contreras, ¿verdad? Y ya están escuchando esta historia. Pero a ver, Johnny, ¿por qué tercera fase? Vamos por fases y Sí. por acontecimientos. A ver, ¿cuál fue la primera fase de esta revolución? Sí, mira, me voy a ir un poquito atrás, un año atrás, 1909, porque esto sabemos que es del 1910. En 1909 hubo una entrevista muy famosa bueno, paréntesis, comentario aparte, a los libros de texto, a las escuelas, a los maestros, a todos los que promueven esta fecha o la celebramos o la conmemoramos, falta agregarle mucha historia, ¿sí? No nomás lo que por encimita dicen los textos. 1909 fue el detonador del por qué. Y hay que siempre pensar así, cuando en México pasa algo, siempre viene de fuera. ¿Sí? O sea, nunca es una causa hecha por nosotros, es inducida desde fuera. En 1909, hubo una entrevista del presidente de Estados Unidos, William Taft, con Porfirio Díaz, 1909. Un día en El Paso, Texas, y otro día acá en Ciudad Juárez, una y una, son las fronterizas. Entonces, William Taft, en 1909, en esa entrevista, le exigía a Porfirio Díaz el istmo de Tehuantepec, el petróleo de México, que establecer ferrocarriles de Estados Unidos en Veracruz. Le exigía una serie de cosas para Estados Unidos con materias, bienes y territorios de México. A todo, Porfirio Díaz le dijo que no. A todo. Entonces, ahí fue un desencanto de Estados Unidos con México, William Taft, 1909. Entonces, la gente veía a Porfirio Díaz como que ya está viejo, pues ya tienes 30 y tantos años en el poder, ya retírate, ya vete, etcétera. Entonces, él decía, es que México no está preparado para tener otro presidente. Él decía, según él, ¿verdad? Entonces, tuvieron no razón, él siguió. Entonces, llegaban las elecciones del 1910, en junio del 10, elecciones federales, y se inscribe Madero contra Porfirio Díaz
¿Y cuál crees que fue el resultado de las elecciones? Madero ganó. Porfirio Díaz, Bueno. 99-1. Ganó, o sea, Sí, la hegemonía sí. que estaba ahí. No es como ahora los votos que vas tú y cruzas ahí la papeleta, no, antes era por como distritos electorales. Entonces ganó 99%-1. O sea, 99 Porfirio, 1% Madero. Y ese dato sí era, Sí, bueno, o sea, sí es la, era fidedigno. es la Pues, elección federal del 10. Ya. Para el siguiente sexenio, 1910-1916, Sí. Porfirio Díaz ganó. Entonces todo el mundo dijo, pues fraude, fraude, eso no es nuevo, ¿verdad? De que sea un fraude o que inflar las urnas. Entonces, fraude, fraude, entonces Madero protesta y vino, de hecho, aquí a Monterrey, aquí en la Alameda, de hecho, tenía un familiar por ahí cerca de la Alameda, y hace un acto, pues ahí primero proselitista y luego como de reclamo. Total, es apresado por la policía de Monterrey, es apresado. Y antes era todo en tren los traslados. Aquí en la avenida Colón, que estaba la estación Unión y la del Golfo, de ahí parte en tren a San Luis Potosí, se lo llevan apresado al penal de San Luis Potosí, lo encierran, ¿sí? Entonces allá redacta el plan de San Luis, en el que incita al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año 1910 a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuántos mexicanos supieron eso. O sea, ¿a quiénes les llegó ese mensaje? ¿A cuántos? Entonces, él desde la cárcel hace ese plan en San Luis. Es lo que se dice, pero realmente lo hizo en San Luis, Missouri. O sea, es plan de San Luis, Missouri, no de San Luis Potosí. Porque él se escapó. O sea, se escapó, le ayudaron a escapar de la cárcel, vestido como de, no sé, de ciertos atuendos. Hay quienes dicen que vestido de ferrocarrilero, hay quienes dicen vestidos de mecánico, vestido de mujer. O sea, salió de la cárcel. Francisco y Madero, y va a dar a la frontera, cruza hacia Estados Unidos y hasta San Luis, Missouri, y desde allá emiten el plan de San Luis. Entonces, ¿el plan de San Luis, Missouri o plan de San Luis Potosí? Bueno, entonces ya tenemos el plan de San Luis y él pues protesta el resultado de la elección y le incita al pueblo a levantarse en armas. Por eso se le llama el apóstol de la democracia. Eso lo empezó Vicente Fox, esa frase, el apóstol de la democracia, allá en el tiempo de Fox. Entonces ahí ya empieza el pueblo pues como a abrir los ojos, ¿no? De que pues hubo un fraude en la elección, ya no queremos a Porfirio Díaz. Entonces estamos hablando de noviembre del 10 y Porfirio Díaz llega el año 2011, o sea, 1911, perdón, y él sigue presidente. O sea, realmente no pasó gran cosa con ese levantamiento de armas que repercutió en Chihuahua, en Coahuila, en pocos estados realmente. Entonces, enero de 1911, Porfirio Díaz sigue siendo el presidente, ¿sí? Entonces aquí aparece en escena Estados Unidos. A ver, un paréntesis. La primera vez Porfirio Díaz decía, bueno, quiero estos recursos de México, pero ¿qué le ofrecían a cambio? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que pasa es que Porfirio Díaz siempre hacía comercio con Europa, no con Estados Unidos, era el enojo. O sea, Porfirio Díaz compraba todo a Bélgica, Alemania, en Europa, y teniendo aquí tan cerquita a Estados Unidos, le compraba poco o nada. Entonces el enojo gringo es, ¿por qué negocias con Europa y no con nosotros? Recordemos que en ese tiempo el peso mexicano estaba más fuerte que el dólar. O sea, era peso en plata. En plata y había monedas en oro. Bueno, y en México había muy buenas obras arquitectónicas ya en ese Claro, entonces. y todo tipo europeo. O sea, antes era tipo europeo todo porque Porfirio Díaz siempre estaba negociando con los europeos. Entonces la moneda mexicana, si tú te vas a la paridad del dólar de 1911, 1910, está por encima que el dólar. Y segundo punto de lo que estabas hablando, por ejemplo, decías que lo apresaron a este personaje que A fue Madero. a Madero, pero la gente que ahorita está en la política, es que hay una dictadura. Bueno, ahí sí había que te apresaban y ahorita hay una sí, libre expresión. sí, O sea, tú sí, puedes sí. hacer lo que quieras de manifestarte y hasta por desinformación que ni siquiera es real y no te meten ahí a la cárcel. No, aquí sí apresaron a Madero públicamente aquí en Monterrey, después de estar en el acto de la Alameda.
y lo llevaron preso por ferrocarril hasta San Luis Potosí. Entonces la gente que se queja y que decía, no, es que este presidente es una dictadura y que... No, No, la pues, dictadura, aquí estamos viendo que había diferentes pues era situaciones. mano dura, eran militares. Porfirio Díaz era un militar. Y bueno, ahorita pues hay una diferencia. Pero regresamos. Decías, 1911 todavía Sí. era presidente. Sí, Porfirio no, de Díaz. hecho, pues él siguió en el poder, siguió en el poder. Entonces Estados Unidos aparece en escena de que, ¿sabes qué? Pues nos incomoda que siga Porfirio Díaz en el poder porque no quiere hacer tratos comerciales con Estados Unidos, o muy pocos. Entonces nos incomoda. Y total empezaron pues a hacerle la vida difícil, ¿no? Como se dice el caldo gordo. Sí. Y pues empezaron a apoyar allá desde Estados Unidos a Madero, a través del papá de Madero, la familia Madero, y empezaron a apoyar a que Porfirio Díaz terminara y entrara por fin Francisco I. Madero con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, esto se gestó desde una mesa de restaurante en Nueva York. Allá se gestó cómo iba a iniciar esta fase del presidente Madero hasta ese momento no existía la palabra Revolución Mexicana. ¿Sí? Hay quienes dicen, otras personas dicen que es una batalla o batallas en México, pero nunca no existía la palabra revolución. Y fíjate, yo imagino los factores que existían en esa época. O sea, una, por así decir, reelección tras reelección. Y entonces ellos dijeron, aquí está un escenario perfecto. Para que el fundamento es, oye, la no reelección, que obviamente es un eslogan, y vamos a capitalizar esta situación para poder intervenir en este país y meter nuestros intereses. Y tú sabes que Estados Unidos al día de hoy, las armas es un negocio. Sí. Entonces, pues por ahí también estaba la otra vertiente, ¿no? Como que te voy a dar de esto a cambio de esto, ¿verdad? Claro, ahí el factor principal era el petróleo. Lo que pasa es que en ese tiempo los barcos mercantes o de guerra de Estados Unidos, de la Armada, todos eran de vapor, pero ya se había descubierto el petróleo. Entonces Estados Unidos no tenía petróleo, México sí. Entonces veían que en Europa había agitación. Digo, la Primera Guerra Mundial fue hasta el 14. Pero en Europa había agitación y los alemanes estaban cambiando su flota a petróleo. O sea, sus motores impulsados por petróleo, no por vapor. Entonces, en aquel tiempo, en Europa, la potencia Alemania, Inglaterra, pues estaban cambiando todo sus motores impulsados por petróleo, y Estados Unidos todavía no lo hacía. Entonces tenían el vecino país del sur, o sea, México, pues un mar de petróleo. Pero Porfirio Díaz no le quiso dar nada, ¿sí? Era parte de que, pues, ¿qué me das a cambio? ¿Verdad? Bueno, entonces empezaron a meterse los Estados Unidos a través pues empezaron a infiltrar gente. Digo, eso es muy común que suceda. Por ejemplo, había un embajador que también no se menciona en ningún libro, pero es de los principales actores de nuestra Revolución Mexicana, que vino a agitar aquí. El embajador Henry Lane Wilson, de Estados Unidos en México. Él venía de Sudamérica, de Chile, de allá de la Patagonia, y allá en Chile hizo un relajo con ese país. O sea, hizo muchas divisiones. Lo mandaron a agitar allá a ese país. Entonces, como ya tenía experiencia en agitar países, viene a México y lo infiltran aquí en México como embajador. Y bueno, esta persona aparece de lleno en la fase 2. Ahorita estamos hablando de la fase 1, ¿sí? Pero ya se calentaba el ambiente de que venían esos tipos de personajes a agitar el país, la vida del país, contra Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, ya empezando el año 2011, él empieza a tomarlo más en serio de que me voy del país, pero él se va diciendo una frase. Dice, me voy del país para evitar una revolución. O sea, yo mejor me voy, no me van a quitar, yo me voy solo, renuncio a la presidencia para evitar sangre, para evitar una revolución, los dejo en paz. Y él se fue en mayo de 1911, el 25 de mayo de 1911. Se fue por el puerto de Veracruz con destino a Francia, y allá se quedó en Europa, ya nunca vino.
Hizo ahí pues unos viajes, paseos con su familia en el norte de África, en Egipto, pero se quedó a vivir en París. Entonces sus restos están allá, allá murió, hasta el 15. Hasta el 15 murió, pero él se fue en el 11 para evitar una revolución. Se fue, entonces ya asume Madero después de que sea Porfirio Díaz, en 1911, ahí por el mes de julio, agosto, asume Porfirio Madero la presidencia de México, y pues es lo que la mayoría de los mexicanos querían, ¿verdad? Sabes que ya no está Porfirio Díaz y entró Francisco I. Madero porque él ganó las elecciones en las que le habían hecho fraude en el mes de junio del 10, el año anterior, ¿sí? Entonces asume Madero la presidencia de México con el vicepresidente Pino Suárez, José María Pino Suárez, y pues empieza ya la dupla Madero-Pino Suárez, que por cierto el crucero que está aquí en Monterrey, de las avenidas Madero y Pino Suárez, no es una coincidencia, o sea, hay un porqué. Madero Cruz con Pino Suárez es un porqué, y que está ahí el Arco de la Independencia, ¿verdad? También es un porqué. Entonces empieza Madero, pero detrás de él estaba Estados Unidos, o sea, él no llegó solo. ¿Sí? Hay que acordarse lo que ahorita comenté. Esto se gestó en una mesa de restaurante de Nueva York. Oye, entonces, atrás estaba Estados Unidos. ¿Qué buscaba Estados Unidos? Petróleo. ¿Y Madero concedió esto? Sí, entonces ya empezó a ceder a las propuestas o exigencias de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Pues yo te estoy poniendo, yo te estoy ayudando. Entonces, lo que Porfirio me negó, ahora tú me lo palomeas. Entonces, y también la cuestión de las tierras. Aquí, por ejemplo, había prometido a muchos mexicanos la ayuda de tierras, y una vez que estaba en la presidencia, no sucedió así. Ahí aparece Zapata en ese escenario, todavía, digo, sin combatir, pero era parte de pues, sus amigos, y Pancho Villa era su amigo, o sea, Francisco Villa. Estaban muy allegados, ¿no? Había entonces gente que lo apoyaba porque le iba a ayudar con tierras, y otros no lo apoyaron porque no se hizo lo que ellos pedían. Entonces empezó a tener enemigos y amigos. Y eso ya vendría siendo, bueno, eso fue la etapa 1. Eso fue en 1912, sí, la etapa 1. La etapa 1 terminó en el 11, cuando asume la presidencia, ahí por julio-agosto. Sí. Cuando asume la presidencia empieza la etapa 2 y termina en el 13, con su asesinato. Okay. ¿Sí? Esa es la fase 2. Entonces, del 11 al 13 que él es presidente, hay un encanto y luego un desencanto. A ver, ¿sí? Eran sus amigos, decía, y luego se fueron no haciendo sus amigos. El año 12 fue crucial. El año 12 empezó a tener más enemigos mexicanos. ¿Sabes qué? Pues es que no nos diste lo que nos prometiste, no hubo tierras, etcétera, allá, por ejemplo, en el sur del país. Entonces empezó a no hacer cosas que prometió, y empezó a tener esos enemigos. Llega en el año 13, digo, me brinqué muchas cosas, pero en el año 13 ya la gente tenía pues cierto hartazgo porque no estaba sucediendo lo que prometió. Digo, no hablo en general, ¿sí? Pero aquí surge un personaje, surge un hombre que ya estaba influenciado por este embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson empezó a operar desde el 12 y empezó a operar sus redes hasta el ejército mexicano. Y su principal cabeza era Victoriano Huerta. ¿Sí? Henry Lane Wilson se alía con Victoriano Huerta. O sea, Estados Unidos le da el apoyo a Victoriano Huerta para quitar a Madero. ¿Sí? Por las buenas o por las malas. Entonces, siendo que primero Estados Unidos le dio el apoyo a Madero, no resultó algunas cosas que había pedido, ahora, pues, ¿cómo lo quitamos? Entonces, mandan al embajador, se alía con Victoriano Huerta, y ya empieza el episodio que se llama la decena trágica. Ok, ¿y qué cosas te has saltado? Dices, salté ciertas cosas. Bueno, el año 12 fue un año, pues, digamos, así muy, muy light, o sea, no sucedió de lleno lo que se había prometido. En cuanto al reparto de las tierras, mucha gente quedó desencantada, pues no fue cierto lo que nos dijo, para otros sí, para otros no. Y recordemos que detrás de él, pues la familia Madero, ¿sí? O sea, eran gente muy, muy, de mucho dinero, muy poderosa, pero el mexicano
Recordemos que en ese tiempo pues estaban las tiendas de raya, era una esclavitud no anunciada, o sea, no sé, el dinero que ganaban pues no te alcanzaba para nada. Entonces eso continuó, o sea, no, y es lo que queríamos. El dictador Porfirio ya se fue y el país sigue igual. O sea, seguía igual Sí, esa pues situación. sí, sigue igual la situación. Y por no decirlo, empeoró, o sea, en los siguientes años, y ya con una guerra encima, pues peor, ¿verdad? Y luego Estados Unidos ya adentro. Ya con el petróleo en su poder, claro, sí. Y más allá empezó a vendernos armas, el negocio de las armas. O sea, empezó a surtir armas a ambos bandos. O sea, peléense, yo de aquí los veo. Pues es lo que hemos visto en otros países. Pues es que no es nuevo, sí. Que van a Venezuela, van No es nuevo. a Sudamérica, a varios países a hacer revueltas. E igual, cuando llegaron a Cuba en 1898, se creó un autoatentado para arrebatar la isla de Cuba a España. O sea, eso no es nuevo. Oye, entonces, la escena trágica, pero antes de eso, ¿cuál era la postura de Francisco Villa, de Emiliano Zapata? Eran amigos. Ajá. Hasta ahí eran amigos. Madero con Villa siempre fueron amigos. ¿Y qué hizo ese parteaguas? O sea, Bueno, la escena trágica tuvo mucho desenlace, porque aparte ahí termina la fase 2. Estamos hablando de febrero del 13, decenas porque son 10, ¿verdad? 10 días, decena trágica, duró 10 días, decenas de 10. Entonces, Madero fallece, lo asesinan el 22 de febrero, perdón, 22 de febrero. Días antes, aquí existe una fortaleza, bueno, la Ciudadela, ¿verdad? Un lugar donde estaban ahí amotinados algunas personas, y Victoriano Huerta estaba simulando que cañoneaba a esos rebeldes. Entonces le hacía creer a Madero que estaba con él. Entonces estamos disparando, cañoneando la Ciudadela, y pues estoy con usted, señor presidente. Entonces hay por ahí, hay una foto en internet que está en un balcón, Victoriano Huerta y Madero, y dice ahí palabras de la traición. Estoy con usted, señor presidente, hasta la muerte. Entonces abajo dice palabras de un traidor, ¿sí? Porque le hacía creer eso y no era cierto. Entonces ahí surge que todavía se celebra, la famosa desfile de la lealtad en el castillo de Chapultepec. Entonces Victoriano Huerta hace un desfile con Madero mostrándole lealtad, siendo que pues sabía que no era cierto, traía órdenes de quitarlo de parte de Estados Unidos, del embajador Henry Lane Wilson. Entonces aquí empieza, dentro de borracheras, aquí entra que eran alcohólicos, es muy alcohólico este señor Victoriano. Dentro de esa enfermedad que tenía, empieza a tomar las decisiones y empezó una pues masacre, o sea, masacre de las personas. Por ejemplo, su hermano Gustavo Madero, digo, hay que decirlo, se oye feo, pero a él le sacaron los ojos. Sí, murió muy feo ahí en una plaza en Ciudad de México, que era pues el brazo fuerte de Madero, de Francisco. Entonces Gustavo Madero, que por cierto hay una alcaldía, ¿no?, que se llama así. Bueno, allá Gustavo Madero murió en esas condiciones, a pura bayoneta, pero antes de eso le quitaron los ojos. O sea, la verdad muy feo. Y empezaron a apresarlos y a llevarlos allá pues a las cárceles, ¿no? Lecumberri, etcétera, que eran las más famosas allá, donde metían a los presos políticos, militares, y pues los iban a apresar ahí en Lecumberri a Pino Suárez y a Madero en ese final de la escena trágica, ¿sí? En ese final. ¿Y Francisco Madero cómo fue asesinado? Bueno, primero lo apresaron, y le hicieron firmar su renuncia como presidente, y a Pino Suárez como vicepresidente, para que quedara en su lugar Victoriano Huerta. Por eso es el presidente o el usurpador, se le conoció por el usurpador, sí. Usurpador de funciones. Entonces, los hacen firmar la renuncia y al día siguiente que lo van trasladando, traían la orden de ejecutarlos. Entonces, hubo un batallón ahí que dio la orden de la ejecución y pues muere, ¿no? Presidente, bueno, expresidente y ex vicepresidente, habían renunciado el día anterior. Y con eso terminó la escena trágica y la fase 2. Y asume la presidencia Victoriano Huerta, apoyado por Estados Unidos, con Henry Lane Wilson como embajador aquí, que era otro alcohólico, ¿sí? Entonces, empieza la fase 3 y
el pueblo pues ardido de que pues nos quitaron al presidente, el vicepresidente, y empiezan a formarse los dos bandos. Los federales, que en las películas que vemos dicen los pelones, ¿sí? Son los federales porque andan rapados, son los federales contra el pueblo mexicano, apoyados por quién. Entonces surge Venustiano Carranza, surge la fase 3, donde empiezan las cabecillas que conocemos todos por los libros. Mexicanos entre mexicanos. Mexicanos contra mexicanos. No tienen armas. Estados Unidos, yo te las doy. Y Venustiano Carranza, sus principios, ¿cuáles eran meramente? Bueno, él recordemos que cuando él termina esta fase, se crea la nueva constitución. ¿Sí? Es el episodio constitucionalista. ¿Sabes qué? Vamos a hacer vamos a recuperar el país, o sea, para México, porque no que esté tomado por las tropas federales, apoyadas por Estados Unidos. Entonces la gente tuvo ese patriotismo al ver eso. ¿Sabes qué? Pues viene un líder, Venustiano Carranza, que quiere enfrentar al propio ejército mexicano para recuperar la presidencia que nos quitaron, ¿sí? Entonces, él trae el principio constitucionalista. Empiezan a surgir nombres como él, en Coahuila, allá en Sonora Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, empiezan todos sus líderes, Francisco Villa, que ya le había hecho a los gringos varias cosas allá del lado de Columbus, por allá. Entonces, él era un aliado y amigo de Madero, o sea, leal. Entonces, en ese momento también de Álvaro Obregón, o sea, eran todos amigos. Pero tú sabes que siempre hay desencantos y los amigos se hacen enemigos. Entonces, todos eran amigos contra el régimen de Victoriano Huerta. ¿Eso qué años fue? En el 13, empezó en el 13. Empezaban a hacer la Constitución. No, eso fue hasta el 17. Fue la fase 4. No empezaron a escribirla antes. No. Ahí todo esto fue el plan de Guadalupe, o sea, donde él decía, traemos un ejército. Venustiano Carranza emite el plan de Guadalupe por la hacienda de Guadalupe, Coahuila, en el 13, pero era contra Victoriano Huerta. Okay. Álvaro Obregón, Plutarco, Francisco Villa, allá en el sur se empieza a ver el nombre de Zapata. Entonces eran todos los líderes en el país, ¿no? Contra el régimen, y él lideraba Venustiano Carranza. Entonces él forma ese ejército constitucionalista, ¿sí? Emitido en el plan de Guadalupe, y empiezan, ¿verdad?, las batallas que se celebran en estas fechas, y que los niños se visten en las escuelas así, es por la fase 3, ¿sí? En que están mexicanos contra mexicanos. Yo por eso siempre les pregunto a la gente o a mis alumnos, bueno, ¿y quién era el malo de la película? Qué buena pregunta. O sea, ¿quién era el malo? ¿Quién era el bueno? ¿Y por qué era el bueno o por qué era el malo? ¿Sí? O sea, ¿por qué ocurrió eso? ¿Quién se peleaba y por qué? ¿Sí? No nomás, pues viva esto, pero ¿por qué? O sea, ¿quién era el malo? O sea, el malo era un mexicano y el bueno era otro mexicano. O sea, sí. Pero apoyados los dos por Estados Unidos. ¿Sí? Los dos eran apoyados por Estados Unidos, les dio armas a ambos bandos. Aquí no fabricamos armas, o sea, no tenemos fábrica de armas. Si tú ves las marcas, que el Winchester, que no es puros nombres ingleses, ¿sí? Alemanes. Entonces Victoriano Huerta también traía por ahí unos apoyos desde Alemania. Traía embarcaciones de municiones por Veracruz, donde le surtían parque, ¿no? Como se dice, municiones. Alemania aparece en escena porque Estados Unidos, como se estaba quedando con el petróleo para sus barcos, a Alemania no le convenía. Entonces Alemania también se infiltra y a hacerse aliado de Victoriano Huerta para, ¿sabes qué? Yo te voy a surtir de municiones, pero eres aliado de nosotros, porque no queremos que Estados Unidos tenga ese petróleo. Y empieza, ¿no?, a infiltrarse Alemania. Entonces también por ahí existe más adelante el famoso telegrama Zimmerman. Que no llegó, ¿no? Que lo interceptaron los ingleses. Sí. Lo interceptaron los ingleses, en el que decía el telegrama, ¿no?, que si apoyaban a Alemania, recuperaban todo lo robado por Estados Unidos allá en el 48. Eso era un parteaguas, porque definitivamente iban a decir que sí. Eso fue en la fase 4, a la que Venustiano Carranza dijo que no. O sea, no íbamos a apoyar eso que quería Alemania. Recuperar todos los territorios robados por Estados Unidos en el 48. Eso fue lo que decía el Zimmerman. Pero porque Alemania no quería que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial
con sus barcos ya con motores Ya impulsados ven por el petróleo. potencial peligro. Y por petróleo que era de nuestro suelo, Sí. subsuelo. ¿Sí? Entonces ya traían todo el escenario. Y bueno, volviendo un poquito acá a la Fase 3. Fase 3 con Venustiano. Ahí empieza esa fase 3 que es de las más largas. Las otras duraron meses, la 1, la otra duró 2 años. Esta dura cerca de 5 años. O sea, empieza en el 13 y va a acabar, no es cierto, perdón, dura un año hasta el 14 con el triunfo. La fase 4 es la larga. En el fase 3 empieza en el 13, termina el 14. ¿El triunfo de quién? De Carranza, Okay. de Venustiano Carranza. Al fin derrocaron. Bueno, aquí este señor Victoriano Huerta huye del país, salió derrocado por la puerta de atrás también. Va a dar un recorrido por Europa, España, Francia, Alemania. Entonces quiso regresar con apoyos y con poder que le concedió Alemania y entra acá a Texas, a Estados Unidos y cuenta su biografía o la crónica que venía enfermo de cirrosis, era un alcohólico. Entonces, ahí en Texas lo apresan a Estados Unidos y muere en prisión. Y le llamaron el usurpador, el chacal, tiene apodos. Y se fue. Y ahí termina, entonces, más o menos por esas fechas, por eso en el 14, finalmente, el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza triunfa ante el ejército federal. Mexicanos contra mexicanos. Qué raro, ¿verdad? Entonces, termina ahí esa fase de 3 en el 14 y surge la figura como presidente constitucionalista Venustiano Carranza. Sí, pero aquí surgen sus enemigos. Por ejemplo, uno es Francisco Villa. Francisco Villa empieza su enemistad con ¿Por qué, Juan? Bueno, otra vez por los terrenos concedidos, lo que se prometió, lo que no se prometió, lo que no se hizo, etcétera. O sea, digamos que le prometió ciertos tierras y de repente no, pues siempre sí, no. Concesiones, sí, etcétera, sí. Entonces, aquí asume la presidencia, pero es desconocido por muchos personajes que participaron en esa fase 3. Que eran sus amigos y te estoy ayudando. Entonces, como no estamos de acuerdo, no es sí, reconocido. Ahí entra Francisco Villa, Pascual Orozco, que son los principales, ahora enemigos de Venustiano Carranza. Porque ellos también tenían participación notable sí, en esta revolución. Sí, porque imagínate las personas que seguían a Francisco Villa, que eran no sé cuántos miles, sus dorados, pues dieron el triunfo, apoyaron a dar el triunfo contra el ejército federal. Entonces tenían la autoridad, yo creo que ya moral y humana para decir, ¿sabes qué? Pues sí, no. pero a Francisco Villa no lo quería Estados Unidos. Por eso es el malo de la película, Okay. ya en esa fase. O sea, hubo varias películas, varios malos. Sí. Desde el punto de vista de Estados Unidos. Exacto. Sí, o sea, sí. primero era Victoriano y ahora Francisco Villa. Entonces, pero ¿criterio de quién? ¿Sí? Bueno, entra el malo de la película y en ese año, en el 15, hubo una convención en Aguascalientes en el que se establece que el presidente de México iba a ser otro. Entonces había 2 presidentes, Venustiano Carranza y los que puso la convención de Aguascalientes, que lideraba Francisco Villa. ¿Y cuál era? Bueno, aquí hubo, por ejemplo, Roque González, uno de Coahuila, presidente de México por la convención de Aguascalientes, desconocido por Carranza, desconocido por Obregón. Entonces había un presidente y los de la convención. Acá en la convención hubo 3 o 4, hubo varios presidentes de México a la vez que Venustiano. O sea, otra vez México dividido, ¿sí? O sea, otra vez los desacuerdos, las enemistades. Estamos hablando de hace 109 años, o sea, no es nuevo, Uh-huh. ¿sí? Entonces, en aquel tiempo había nada más 2 partidos. O sea, no hay 15 como ahorita, ¿sí? Ahí había 2 partidos nada más y ya estaban peleados, ya estaban todos peleados. Bueno, entonces ahora es la guerra de mexicanos contra mexicanos. Vamos ahora sobre Venustiano Carranza. ¿Sí? Vamos sobre Venustiano Carranza y empieza también empiezan traiciones, por ejemplo, y había subordinaciones. Entonces ahora es todos contra Venustiano Carranza, en la fase 4. Y surge el líder Álvaro Obregón. Surge Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, o sea, el sector acá de Sonora, contra Venustiano Carranza, ¿sí?
Entonces, Francisco Villa también enemistado con Álvaro Obregón, entonces ahora eran tres grupos, de todos contra todos. Por eso te digo, cuando celebramos eso acá en los desfiles y todo, bueno, ¿qué fase se está celebrando? O sea, no la vemos como que empezó en el 10 y terminó en el 19. O sea, fueron muchas aparte, cosas a la vez. Yo lo que estoy ahorita comprendiendo es de que, bueno, como tú dices, hay grupos obviamente apoyados por ciertas personas como Estados Unidos, pero la gente de a pie o el pueblo, entonces Mira, tú como mexicano, o sea, el ¿qué es pueblo, lo que tienes que...? el pueblo tenía hambre. O sea, y ahorita también. El pueblo tiene hambre. Entonces, imagínate, ¿cómo crees que era? Si las ciudades eran pequeñas en población, ¿cómo crees que sería un ejido? Bueno, no había ejidos, eso fue después. ¿Cómo sería un pueblo, una villa? ¿Qué carencias tenía? Todas, todas las carencias. Entonces, la gente pues andaba descalza también en guaraches, casi. Entonces, ¿cómo era ese México? No es el de ahorita. ¿Cómo era ese México? ¿Cómo lo dejó esa esclavitud de 30 y tantos años del porfirismo? Que era la mayoría, porque había la parte de la alta alcurnia. Pero la gente estaba con hambre. O sea, los trabajos, ¿cuáles eran? Casi todo era rural. Entonces, hace 109 años, la situación era, la gente estaba, como tú dices, con hambre, con salarios muy ínfimos y ellos ponían toda la parte de su día ahí. Así es. Mientras que ellos buscaban sus intereses de ciertas figuras. Ujú. Y al día de hoy, ¿no ves un poquito de asemejación con eso? Pues es que por eso decimos, Que no importa quién esté, Juan. ¿benefició o no benefició la Revolución Mexicana? Qué buena pregunta. Porque ves a una persona, otra persona, y tú cómo estás en Ya, tu ya, situación. ya al final de todo esto se dice que surgieron las instituciones y surgen esos partidos. ¿sí? Claro. Entonces, dicen que sí funcionó porque surgieron las instituciones. El IMSS, el ferrocarril, o sea, todas las instituciones que desarrollaron a México. O sea, hay que darle esa paloma, ¿sí? Pero también hubo carencias. No todo fue bonito. O sea, Y no aparte, porque surgieron instituciones ya México es de primer mundo. o sea, fue un organismo para evolucionar, pero es un mecanismo como que era Sí. una herramienta para esas Sí, personas, sí, ¿no? porque eso obviamente lo promueve quien se quedó en el poder, ¿sí? Que es al triunfo de Álvaro Obregón, ya al final, de la fase 4. ¿Sí? Oye, pero Francisco Villa, ¿qué pasó con él? Bueno, Francisco Villa realiza el ataque a Columbus en el 16, porque él tenía por ahí pues tenía un rencor con Estados Unidos por la mina en Cananea, Sonora, que había una esclavitud. Ahí, por ejemplo, a un mexicano, voy a decir un número, le pagaban 10 centavos y a un gringo $3. Es demasiado. Sí, entonces él veía esa diferencia y el mexicano estaba esclavizado en la mina de Cananea. Entonces, Cananea es un detonante de la Revolución Mexicana, también hay que decirlo y casi no se cuenta. Oye, el nombre Cananea de la Biblia, ¿no? Cananea, así es. Entonces, ahí Francisco Villa fue etiquetado por Estados Unidos como que le pongo precio a su cabeza. ¿Sí? Entonces empezó la persecución porque aparte había atacado Columbus y pues este señor, Francisco Villa, en sus habilidades, nunca lo pudieron hallar Estados Unidos. Dicen que se escondía hasta en las tumbas de los panteones, para que nunca iban a buscar ahí. Entonces se escondía en todos lados Francisco Villa, nunca lo encontraron y pues Estados Unidos ya entró a la Primera Guerra Mundial y pues se fue directo a Europa. Pero aquí nos dejaron con el apoyo a Venustiano Carranza, Francisco Villa en contra de él, Álvaro Obregón persiguiendo a Venustiano Carranza, junto con Plutarco Elías Calles, y pues hasta 1917 que se escribe de nuevo la Constitución que nos rige actualmente, la Carta Magna, 5 de febrero del 17, Venustiano Carranza asume la presidencia ahora 17-20, esos 3 años, del 17 al 20. Y tenía pues al pueblo de una manera controlado, con cierta, estaba establecido, cierta tranquilidad, pero había todavía la enemistad con Álvaro Obregón. Entonces, en el año 19, o sea, duró 2 años nomás su presidencia,
empieza Álvaro Obregón con un levantamiento apoyado por generales de Sonora y empieza ahora la batalla directo contra el presidente de México, contra Venustiano Carranza. Y es perseguido, él tiene que abortar de Palacio Nacional, la presidencia, se va en tren a Veracruz, casi la ruta de Cortés, donde él va, se sube a un tren que es el Olivo, y ahí se lleva el tesoro de México. O sea, el tesoro de la nación va en el tren, porque la presidencia le iba a cambiar a Veracruz, de hecho la cambió, pero no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar. En el camino, en un pueblito cerca de Puebla, entre Puebla y Tlaxcala, sufre una emboscada. El tren en el que iba, bueno, no el tren, él ya estaba durmiendo, sufre una emboscada. Tlaxcaltenco, creo que se llama el pueblo, donde está la emboscada, y es asesinado. Es asesinado. El presidente de México es asesinado ahí por fuerzas a cargo de Álvaro Obregón. Plutarco Elías Calles y demás. Surge ahí un nombre de un personaje que llegó a ser presidente de México. Surge el nombre de Adolfo Ruiz Cortines. ¿Sí? Era un joven coronel veracruzano que él fue el que rescató el tesoro de la nación para México. O sea, el joven coronel Adolfo Ruiz Cortines recupera el tesoro de la nación que iba en ese tren y lo regresa a México. Completo no se sabe. No sabemos si era completo o incompleto, pero regresó el tesoro de la nación. Obviamente él le rendía cuentas a Álvaro Obregón, era su jefe. Entonces, a partir de ahí, del año 20, llega un presidente interino a México para terminar lo que le faltaba a Venustiano. Obviamente enviado por Álvaro Obregón, un interino de mis amigos. Entonces, ¿Nombre? ¿Te acuerdas? Ahorita me acuerdo el nombre. Y total, dura unos meses, prácticamente es para convocar elecciones y que quedara Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón empieza en el 2024 su presidencia, pero no palomeada o no apoyada por Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ahí tiene la enemistad Álvaro Obregón con Estados Unidos. Nunca lo apoyó. A menos que le hiciera pues todo su obediencia, ¿no? Que se someta a sus condiciones. Y surge ahí en el año 23, para que lo puedan reconocer los Estados Unidos a Álvaro Obregón, el Tratado de Bucareli. Bucareli es algo que también no se menciona. Yo escuché hace unos años, fue en el 23, en el 22 decía nuestro expresidente AMLO que se acercaba los 100 años del Tratado de Bucareli, en el que Estados Unidos le dijo a Álvaro Obregón, tú no puedes tener tecnología, yo te la voy a proveer. ¿Sí? O sea, todo lo que ocupes yo te lo voy a dar, tú no lo puedes fabricar. 100 años, 1923 a 2023. Para que yo te reconozca como presidente, estoy resumiendo el Tratado de Bucareli. Para que yo te reconozca como presidente, tienes que aceptar esto. Tú no puedes producir tecnología, aunque sé que sí puedes. Pero para que yo te reconozca como presidente, tienes que aceptar que yo te voy a surtir la tecnología y te reconozco como presidente de México. Se dio. ¿Sí? Entonces, 100 años, todo compramos, bueno, no todo, pero no duró los 100 años, compramos todo Estados Unidos, la tecnología. Entonces, si tú ves aviones de la Segunda Guerra Mundial mexicanos, pues eran de Estados Unidos, o sea, todo ha sido de Estados Unidos, máquinas del tren, todo de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, entonces, Álvaro Obregón se iba a reelegir en el 24-28 y pues es asesinado. Entonces, a lo que voy con esto, Ramón, en estas 4 fases de esta revolución, es que quítate que yo quiero estar en tu lugar. Oye, Quítate que yo quiero estar ahí. Francisco Villa, ¿cómo falleció? Francisco Villa fue en el 23. En el 23 murió en una emboscada también. Él se retiró a la vida privada, dejó la vida militar, a cambio hubo un acuerdo en que le dieron no sé cuántas miles de hectáreas, allá en Parral, entre Durango, Chihuahua.
le dieron miles de hectáreas, y se retiró de la vida civil, dejó las armas. Pero para Venustiano, para la gente, perdón, para Venustiano no, para Álvaro Obregón sigue siendo una piedra en el zapato, sigue vivo y está allá en aquel pueblo. Entonces, en cualquier momento se levanta contra mí, con todo su ejército, ¿no? Con toda su gente que tenía miles de seguidores, aún esté retirado. Entonces, ¿sabes qué? No me conviene. Apoyado por Estados Unidos, crean la emboscada y muere en julio del 23 de julio, por ahí, 23 de julio del 23, fallece en esa emboscada Francisco Villa. Iba manejando un vehículo, una carcachita de aquel tiempo, ¿no? En México había pocos automóviles, él traía ya uno y sufre esa emboscada ahí en Parral. Entonces murió en el 23 y queda el camino libre de caudillos para Álvaro Obregón. Ahora sí, resumías que dices, bueno, se resume a que te voy a poner a ti, yo te voy a quitar a ti, me voy a poner yo, o sea. El poder detrás del telón. Quítate que ahí te voy y yo pongo el que yo quiera. Y la gente sale sobrando. Y eso continúa, ¿eh? La gente te estoy hablando sobrando. de 1923, no de 2024. Estamos en 1923. Sí, 101 años. Hace 101 años ocurría esos modos que siguen ocurriendo. Igual pasa en universidades. Y es el dicho que dice, oye, si no conoce la historia, condenado a repetirla. Esto se repite. O sea, aquí sucede eso en gobiernos, universidades, empresas. O sea, no sé si sea un cromosoma o parte del ADN de México. Yo creo que sí. Porque esto continúa. Yo creo que sí. Y vamos ahora sí a la realidad, aquí al día de hoy, o sea, nuestra realidad, perdón, que decía, no, es que tú sabes que ahorita hay gente, te voy a comentar esto. Dice, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y como que lo agarran como el estandarte. Ustedes saben de qué estoy hablando porque me mandan reels de que mira lo que dice Ken Salazar y yo como que... O sea, ¿qué nivel de conciencia y de cultura tienes tú como mexicano para estar apoyando a Ken Salazar? Oye, que están etiquetando como terrorista a las acciones del narcotráfico. ¿Y qué significa eso? Las personas que tengan un poquito de un nuez de conciencia es, pues, decirle a Estados Unidos, sí, vénganse todos la OTAN porque son terroristas, intervengan ya, sin ningún problema, ¿no? Entonces, sigues dando ese tributo y lo voy a ligar con lo que dice, pues, el expresidente o Claudia Sheinbaum, que dicen, hay gente, no, es que hay que ir contra el narco, hay que ir, claro, o sea, no estamos de acuerdo en ciertas actividades, pero ya lo vivimos en 2009, ¿sí? Lo que pasó ahí. Y este es el lema que te digo, o sea, es la educación, o sea, las causas, hay que atender las causas. Y lo sigo diciendo, no porque lo diga Claudia Sheinbaum o López Obrador. Juan, desde hace 100 años y al día de hoy, las causas es la mentalidad de cada persona. Si tú cambias como pueblo esa mentalidad, pues no va a suceder esas situaciones que tú eres el último que benefician y los que se benefician a través de ti. Y yo lo veo aquí en Monterrey, Juan. Sí. Que sí, somos muy trabajadores y todo, pero ¿para quién? O sea, sí. ¿Y tú cuándo vas a obtener al fin un beneficio digno? Aquí, bueno, es triste porque bueno, estamos hablando de una sociedad que... entreguista. Yo lo veo. O que no tiene interés en esto que estamos narrando, platicando, no les interesa. Por la trivialidad del día a día. Por los distractores que generan también los medios de comunicación. Demasiados distractores. Ahorita es más importante si va a jugar tal jugador de Tigres o de Rayados en el juego que va a tocar que la Revolución Mexicana. Oye, y luego esto que platicamos. Y luego por la noche se aprobó eso. Por ejemplo, lo del tarifazo ahorita. De que, sí. Que te dicen, va a subir a 21, pero es como en el negocio. Acuérdate de que, bueno, te lo vendo 40 y ya sé que me vas a dar 30. Y la gente, no, bueno, subió a 15. Sí. Sí. No, mira, por ejemplo, acá en las escuelas, yo pues, no sé, preguntaba a los alumnos, no recuerdo los años, pero yo, pues, siempre hago esas preguntas a las generaciones que ha habido. Yo doy física, no historia, pero lo doy como un plus, ¿sí? Entonces les digo a los alumnos, oye, dime quién era Pancho Villa para ti. O sea, no me digas así toda su historia, nomás quién era Pancho Villa, qué sabes de él. Y casi todos
por no decir todos, me contestaban un señor con bigote. Es un señor con bigote. ¿Y qué más? Que traía sombrero. ¿Y qué más? Y ya. Hasta ahí. Y ya. Hasta ahí. A ver, dime otro héroe de la revolución. Miguel Hidalgo. Otro, No, pues. Vicente Guerrero. O sea, traen todo revuelto. Ok. Los años. No tienen idea qué nombre apareció aquí. O sea, en la línea del tiempo no saben qué pasa con este país. Y no les interesa. No hablo en general. ¿sí? Sí, no, Pero estamos hablando de escuelas. Sí, sí. Donde debe ser al revés. Ahí se enseña. Pero es triste que uno escucha esas respuestas. Y la otra, mira, tú lo decías en otra ocasión, o sea, el alumno, por medio de su papá o tutor, está pagando por una educación en dado momento. Así es, no es gratis. O sea, sea hasta básico, hasta la universidad, lo que sea. Pero el alumno va como que, voy a la escuela, que me den un título. Voy Y una playera. Y a platicar. Y ando vestido de tal color. Y ya soy parte de. Sí. Pertenezco de. Y tú, haz de cuenta que vacío, ¿no? Vacío. Pero tú eres el primero que empieza con eso, de que no me importa aprender. Pero te digo, está bien. Y tu papá también no le importa que tú aprendas. Entonces tú dices, Pues tú como maestro quieres transmitir conocimientos. Así Pero es. ellos no quieren adquirir conocimientos. Entonces tú dices, entonces ¿por qué estás pagando? Nada más para que te den un título o una distinción. sí. Pero en realidad tú qué te llevas de aquí. Sí, ¿no? finalmente el contexto es que queremos el título, ¿no? Queremos el papel del grado escolar terminado. Y se escucha mal, ¿no? Pero muchos dicen, aunque no aprenda nada, quiero el título, Pero, quiero Juan, el papel. Espérame, estás bien mal. Las escuelas empezaron en el continente, pues en Grecia, en todos estos... El academos, o sea, la academia empezó en Grecia. que los, allá con desde Platón, niños, Sócrates. las personas desde niños se formaban con un sabio. Entonces tú ibas a adquirir conocimiento y te ibas a sacrificar en cambio del conocimiento, que era la Sí, riqueza, ¿no? era en Grecia, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, por ejemplo, cuando decimos, yo soy un catedrático, tú eres un catedrático, voy a dar una cátedra. ¿Y qué es eso de catedrático? O sea, yo le puedo preguntar a quien quiera, le pregunto, dime qué es un catedrático. Pues es un maestro. Ok, ¿por qué? ¿Por qué usas esa palabra? Sí. ¿Por qué no profesor? ¿Por qué le dices catedrático? Bueno, en la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, Sócrates traían un cojín para sentarse en el suelo, ¿sí? Y si no era en el suelo, pues era en una especie de silla ahí rústica de madera. Bueno, ese es el catedras. El catedras es donde me voy a sentar con ese cojín, ¿sí? Entonces, yo me siento en ese cojín, en esa silla de madera, Ajá. pues yo soy el catedrático, porque me estoy sentando en el catedras. Sí. Entonces ya soy el catedrático porque estoy sentado ahí. Uh-huh. Y el lugar donde estoy, de 4 paredes, es la catedral. Una catedral es eso, es donde está el catedras, ¿sí? No necesariamente es civil o religioso. Sí, sí, sí. La catedral es un lugar de 4 paredes donde está el catedras. Impartiendo Y conocimiento. tú eres el catedrático, impartiendo un conocimiento. Sí. Y eso hacían en Grecia. Y todos sentados en el suelo, escuchando al que está sentado en el cojín, que es el catedrático. Ahora, y volviendo a 2024, México, ¿eh? O sea, el alumno cuando está en el aula, Juan, y lo digo el alumno porque el alumno eres tú, ciudadano, o sea, estoy hablando de alumno, eres cualquier persona, o sea, adulto, lo que sea, o trabajador. Vas a la escuela y no vas con el ámbito de aprender, y tú dices como maestro, oye, pues yo estoy en la mejor disposición, pero tú estás cegado. Entonces vamos a la sociedad, Juan. Estamos haciendo este podcast, yo los hago constantemente con candidatos a alcaldía, con diputados federales. Sea verdad o mentira, yo le digo, oigan, debátelo, o sea, coméntanos y con fundamentos vamos a llegar a un conocimiento para concientizar a la gente, ¿no? Sí. Pero la gente es como que, no, Ken Salazar, me gusta entregar y soy entreguista y quiero que sigamos bajando los pantalones como mexicanos. Porque Sí. primeramente es lo que hacen. Mira, hay alumnos muy buenos, o sea, aquí por ejemplo el que no todos van a aprender, bueno, hay quienes sí van a aprender, no sé qué porcentaje sea, pero ese es menor que los que no van a aprender, van a otro tipo de situaciones, pero eso se ha propiciado en los años, en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, yo como maestro, a mí sí me interesa que aprendan todos, no nada más cumplir mi horario.
mis 50 minutos o lo que sea de clase. O sea, les damos un plus en cada minuto. O sea, yo te voy a quitar lo que pagas, porque no es gratis, pero hay quienes no lo ven así. ¿Sí? Entonces, siempre fue esa entrega total, con pasión, porque tú estás pagando por tu educación. Yo te tengo que dar un producto con calidad y te debo dar garantía, si no te enseño bien. Entonces, continuando, Juan, y resumiendo lo que te digo, atender las causas es esto. O sea, la gente dice, no, pues que abrazos, no balazos. No, tu conciencia tiene que elevarse y conocer. Oye, yo tengo conocimiento y tengo conciencia y sentido común. Entonces yo como individuo, pues no voy a hacer esas actividades, no voy a hacer estas acciones. Y volviendo con lo del Ken Salazar, le digo, oye, ¿ya le dijiste a Ken Salazar cómo está en San Francisco y en Los Ángeles? Y que hay zombies ahí, la gente ahí en la calle directo, y que tú vas con tu niña. Y ellos literal lo dicen, yo prefiero estar así que aquí en México, estamos bien peor. Y yo de que, dije, ya, o sea, ya cuando tú estás cegado, ya no te puedo ayudar. Es como cuando Jesucristo da oídos y no oyen, o sea, ojos y no ven. Sí. Así. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan. Primero que nada, compartan y comenten lo que ustedes gusten, estén a favor o no, pero aquí la intención, y le doy muchas gracias a Johnny Contreras, que es un gran profesor, historiador, y también estamos aquí en su tienda, ahorita la vamos a anunciar, pero por impartir este conocimiento a la gente gracias. que nos ayuda mucho para crear esa conciencia, porque tú creando conciencia, Juan, eres una mejor persona y tomas mejores decisiones, ¿verdad? Sí, pues gracias por la invitación y el tiempo, ¿no? Aquí de la entrevista. Y pues sí, hablando del tema que dices de la educación, yo quisiera recalcar que realmente la educación empieza en la casa, ¿sí? O sea, un alumno no se va a crear en la escuela, se empezó a crear en la casa y termina de crearse en la casa. ¿Sí? La escuela es de paso nada más. Entonces, los hábitos que trae la persona que es, no es por una escuela, es porque lo aprendió en su casa. Oye, Juan, ¿Sí? y si tú, por ejemplo, mandaras a tu hijo o a tu hija a la escuela, tú le dirías, oye, pues, ¿qué te dijo el maestro? ¿Qué aprendiste, no? O sea, Sí, yo sí. creo que tendría que haber ese... Acá son los temas que tú le puedes dar, ¿verdad? De lo que contienen los capítulos, las etapas, los temas, todo. Pero los hábitos de estudio, los valores, todo eso son de su casa. ¿Sí? Claro. Acá nada más nosotros como maestros les vas a enseñar Contenidos, temas, disciplinas. contenido, que las famosas competencias, todo lo que quieras, pero se lo regresas a su casa. ¿Me puedes compartir algún conocimiento? Digo, alguno de esos que te dio tu mamá o tu papá, pero para Sí, mira, pues valores de moral, de ética. un ejemplo así práctico. Dime, oye, yo no podía hacer esto porque pues no estaba bien. A ver. Sí, por ejemplo, si tú ves algo que no es tuyo, ahí lo tienes que dejar. O sea, no es tuyo. ¿Sí? Me encontré un libro, pues no me lo llevo, no es mío. O sea, es de alguien que se le olvidó. Entonces lo agarras y lo llevas a un lugar, lo reportas para que después vengan por él. Oye, me encontré una calculadora. Híjole, pues está tentador, ¿verdad? Pero no es mía. Es de alguien. Es de alguien. Entonces vas y lo dejas a la dirección, a algún lugar, pues cuando vengan a recogerla, a reportarla. Entonces tienes que tener ese tipo de educación o de valores. Al igual, por ejemplo, el respeto. A los mayores, ¿no El crees? respeto a los mayores, lenguaje apropiado, comunicarse con las personas de cierta manera con educación, que eso pues casi ya no existe. O sea, hay todo tipo de palabras para dirigirse a los amigos, a los mayores. Yo digo, eso no se aprende en una escuela, eso lo aprendió en su casa. ¿Sí? O sea, el niño adolescente, todo eso cómo se expresa, cómo se comunica, sus valores, los aprendió en su casa. O sea, sí carecen Buenos o malos. Pero carecen de mucha educación en casa. Es que recuerda, Gramón, que nosotros en nuestro tiempo solamente trabajaba el papá, la mamá estaba en casa. Gran parte de la educación. Cuidaba a la familia y estaba la mamá en su casa y la mamá era el correctivo. Ahorita trabajan los dos. Oye, y no es de ahorita, ya hace años. Bien, siéntate bien. Sí, la mamá era el correctivo de la familia, el papá trabajaba. Entonces, tenías una educación. Pero ahorita las personas están solos. O sea, los dos trabajan, papá y mamá, el hijo está solo. Llegan cansados. Y para que no batalle, pues se le da todo, casi todo. Computadora, iPad, iPhone, se le da todo. Para que no esté solo y haga sus actividades. ¿Qué tan bueno o malo? No sé, según cómo le educaste.
¿sí? Pero antes la mamá estaba la mayor parte del tiempo con los hijos, ahora pues es algo imposible. No hablo en general, pero la mayoría de las familias trabajan ambos, papá y mamá, entonces el hijo está solo la mayor parte del tiempo. ¿Cómo quieres que se comporte? Pues cómo lo educaste, ¿sí? No, pues yo creo que ni piensan en eso. Bueno, entonces Pero- digo, no podemos generalizar, pero No. pues el tipo de sociedad en la que vivimos en este 2024, en que ambas figuras de una familia pues tienen que trabajar. Y vuelvo con ya voy a cerrar con el lema, atender las causas. Una de las causas es la educación, Juan. Sí, Entonces sí hay un área de oportunidad actualmente en la educación, pero pues ya la gente que está ahí, totalmente. pues vamos a ver si toman cartas algún día, pero yo lo dudo, la verdad. Totalmente, y nos gusta siempre ofrecer, promover proyectos educativos, académicos. Por ahí lanzamos uno hace un tiempo corto, que era el mejor. No se aceptó por alguna manera, pero nosotros lo aplicamos en nuestra vida diaria. Y acá funciona al 100%. Agramón y compañía, Johnny Contreras, que te sigan en Cicloteam. Cicloteam Nuevo León en Facebook. Es una tienda, taller y grupo de ciclismo. Cicloteam con Y, ciclo con Y, Cicloteam Nuevo León. Y su tienda, aquí mira, tenemos clima, tenemos un área de café, ¿verdad, Juan? Así es, el Coffee Oye, Bike. mira las bicicletas bien padre, lucecitas, Accesorios. todo lo que tú necesites para bicicleta, todo, la verdad. Lámparas, casco, indumentaria. Lo puedes encontrar con Johnny Contreras en Cicloteam, aquí en San Nicolás. Okay. Así es. Y también que nos sigan en la página de historia que se llama Conoce. Conoce es la página también que uno alimenta diariamente y nos da el respaldo de toda la información histórica, no más de Nuevo León, de todo México también. Conoce. Conoce en Facebook. Facebook. Cicloteam también en Facebook. Los dos son de y Facebook. Pues, inventen, si te gustó este canal, suscríbete y compártelo. Así es. Nos vemos. Gracias.